Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan alumnos? Acá les voy a preparar este video explicativo del primer tema que vamos a tener en el programa, que es la pragmática. Bueno, antes habíamos hecho un repaso de lenguaje y lengua, haciendo una pasada rápida. Decimos que el lenguaje es la capacidad de comunicarse de todos los seres vivos, ¿sí? Como es una capacidad ya está desde el nacimiento, que de esos seres vivos el único capaz de desarrollar su capacidad de comunicar, es decir, el lenguaje de manera casi limitada, es el humano. Y además, esa capacidad casi limitada le dio la posibilidad de crear nuevos lenguajes, es decir, nuevas formas de comunicarse. Es decir, no se quedó solo con su capacidad innata, ¿sí?, sino que también pudo crear nuevas formas de lenguaje, como por ejemplo los números, lenguaje de colores, el de la música, el de la ropa, etc. Y uno de esos lenguajes que inventó fue la lengua, es decir, el lenguaje que consiste de palabras, ¿sí?, ya sea hablado o escrito. Que lengua por eso es lo mismo que idioma. La lengua es solo propia de los humanos. Así que bueno, es un repaso rápido. Lo que estuvimos dando es lo que vimos años anteriores, que ahora repasamos para entrar al próximo tema, perdón, al primer tema del programa de este año, que es la pragmática. Esta es una palabrita que no habrán escuchado hablar, lo que no es raro, porque no es una palabra muy usada, pero la definición no es muy difícil, y lo que les recomiendo siempre que hago estos videos explicativos es que tengan a mano el material que les mandé. Así van siguiendo lo que yo voy hablando, ¿sí? Y yo les voy hablando sobre la base de este material, ¿sí? Unas cositas nomás con respecto al material. Se van a dar cuenta que hay partes en negrita, partes en subrayado, las dos cosas juntas justamente es para que resalte esa parte, para que ustedes le presten más atención. Bien, entonces la pragmática, ahí tiene la definición que dice: la pragmática se utiliza para estudiar el lenguaje en su funcionamiento en un determinado contexto. Bueno, vamos a quedarnos ahí un poco. El lenguaje, ya hablamos, ¿sí? ¿A qué lenguaje se refiere? Al lenguaje, ¿sí?, de los seres humanos, ¿sí? No va a estudiar, la pragmática no va a estudiar el lenguaje de otro ser vivo, para eso está la biología, ¿sí? Lo que va a estudiar la pragmática se va a centrar en el lenguaje, tanto en la capacidad de comunicarse de los humanos como en su posibilidad de crear nuevos lenguajes, ¿sí? Su funcionamiento, ¿por qué? ¿Para qué se utiliza el lenguaje? Para comunicar, es decir, esa es su función principal, pero lo que se va a fijar es qué funcionamiento se le da, cómo funciona, si logra su cometido final, que es comunicar en un determinado contexto. Contexto, varias veces hablamos de esto en diferentes años, pero contexto es la situación, tiempo, espacio. Es decir, todo ocurre en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Nada escapa a eso. Entonces, según el momento y el lugar en el que yo esté, va a condicionar todas mis acciones, ¿sí? Incluso, obviamente, la de comunicar. Para darle un ejemplo sencillo, ¿sí? Si yo estoy, ¿sí?, en una sala de hospital, ¿sí?, estoy aguardando que me atiendan o estoy esperando el resultado de alguien que fui a acompañar, y hay alguien que está al lado mío y para pasar el tiempo me pongo a conversar con esa persona, nosotros vamos a tratar de conversar de manera en voz baja, ¿sí?, no a los gritos, ¿sí?, no riéndonos a carcajadas. ¿Por qué? Porque ese contexto de hospital donde hay una situación crítica, más en estos tiempos que están pasando, el tema es no molestar con mi volumen de voz, ¿sí? Entonces voy a hablar despacito. En cambio, si yo estoy, ¿sí?, en la cancha viendo un partido de fútbol, todos están gritando, etcétera, y yo quiero hablar con el al lado, y voy a hablar a los gritos. ¿Por qué? Para que me escuche, para que me entienda. Si yo hablo despacito como en un hospital, no me va a escuchar mucho y menos me va a entender. Entonces eso es el contexto. El contexto condiciona cualquier acción que llevemos adelante, ¿sí? Es decir, uno sabe que según el lugar,
y el momento en que se encuentre tiene que actuar de determinada manera, ¿sí? Si no actúa de esa manera, ¿qué pasa? Empieza a chocar, ¿sí? Si uno no actúa de determinada manera, empieza a chocar. Y si constantemente está chocando, se lo saca de ese lugar y de ese momento. Así es la realidad de la vida, ¿sí? Entonces, la pragmática va a hacer eso. Va a estudiar de acuerdo al contexto por qué se utiliza el lenguaje de determinada manera, con qué objeto, por qué se produce determinadas situaciones, ¿sí? Ahí le doy un ejemplo en el material, ¿sí? Del lenguaje cuando se está en una situación de peligro se ocupa de manera emotiva, en una situación tranquila, relajada, ¿sí? Ahí le doy un ejemplo en palabras, pero ahí le doy un ejemplo bien gráfico antes, ¿sí? Después le dice que de esta manera la pragmática analiza todos los factores históricos, sociales, económicos, mentales, etcétera, que influyen en el cambio del lenguaje. Es decir, entonces es un estudio amplio porque toma todos los factores que pueden influir al lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso es una ciencia, ¿sí? Y le da una serie de conceptos básicos que son enunciación, discurso, acto de habla y género discursivo. Es decir, estos cuatro conceptos son muy importantes dentro de la pragmática y es lo que vamos a estudiar sus definiciones y dar ejemplos, ¿sí? Por hoy lo que vamos a hablar es de enunciación y discurso. Más adelante hablaremos de acto de habla y géneros discursivos, ¿sí? Para darle dónde yo puedo aplicar la pragmática, ¿sí? Para que ustedes vean por qué estudiamos esto, por qué está en el programa. La pragmática se utiliza, por ejemplo, mucho en la publicidad, ¿sí? O en la propaganda, ¿sí? Publicidad me quiere vender algo, propaganda me quiere cambiar eh, mi, mi postura, mi forma de pensar sobre algo para que yo realice determinada acción. Entonces, la pragmática se ocupa mucho vamos a tomar una publicidad. Cuando una determinada marca, una determinada empresa hace una publicidad, ¿sí? Buscando vender su producto, no es que uno se le ocurre una cosa, la hacen, la firman y la publican. No, hacen todo un estudio, ¿sí? De primero ese producto en qué parte, en qué sector del público va a funcionar, es decir, va a poder vender más, ¿sí? El momento, hacen todo un estudio de qué colores utilizar, qué tipo de historia, es una historia seria, una historia de humor, las palabras hacer todo, ¿sí? En el contexto que se maneja. Entonces, yo le voy a dar un ejemplo relacionado a estos tiempos que corren en el que el feminismo está logrando muchos avances, ¿no? Antes, en la década del 60, por ejemplo, había muchas publicidades de determinados productos, ¿sí? Donde ponían en la imagen, ¿sí? Al hombre sentado en la mesa leyendo el diario, ¿sí? Y a la mujer en el fondo haciendo las tareas del hogar, limpiando, planchando, y todos con una sonrisa. ¿Por qué? Porque en ese contexto de esos años, ¿sí? Lo que funcionaba, ¿sí? Era mostrar al hombre como el que no hacía nada en la casa y a la mujer como la encargada de hacer todas las tareas de la casa, ¿sí? Y todos felices, ¿por qué? Porque eso era, que se suponía que eso era lo normal, el orden normal. Entonces en esa época jamás se le hubiera ocurrido poner algo al revés. La mujer sentada leyendo el diario y el hombre haciendo las tareas de la casa porque no iban a conseguir vender su producto, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Donde cambió el contexto, ¿sí? Donde sabemos que tomando solo las actividades del hogar, ¿no? Por ser mujer no significa que tiene que limpiar la casa y por ser hombre que tiene que ir a lograr afuera. Tranquilamente puede ser al revés o puede ser compartido, ¿sí? Entonces, hoy una publicidad de esas, como la que mencioné antes, no tendría lugar hoy, ¿sí? Y si se hiciera, la verdad, tampoco venderían productos, ¿sí? Entonces la pragmática está ahí estudiando eso, qué utilizar, cómo utilizar, la mejor forma de utilizar la comunicación, que es el fin último, ¿sí? Por eso la pragmática es algo muy utilizado, muy importante en todo lo que tenga que ver con publicidad y propaganda, también en programas de televisión, programas de radio, etc. Bueno,
Eso a modo general. Vamos a entrar a los dos primeros conceptos básicos de la pragmática. La primera es la enunciación y la segunda el discurso. Como van a ver que esto, si bien le estamos dando palabras conceptuales, son cosas que ustedes manejan todos los días, ¿sí? Que lo hacen, yo diría sin pensar, pero después vamos a hablar que nada se hace sin pensar. Son cosas que ustedes manejan todos los días, solo que lo que vamos a hacer ahora es ponerle la palabra específica. Vamos a la definición de enunciación y le voy a leer todo lo que está en negrita y subrayado que resalta, ¿sí? La enunciación. La enunciación es un proceso que consiste en poner en funcionamiento la lengua. Poner en funcionamiento la lengua significa pensar algo y expresarlo, generalmente hablando. En ese momento se produce la enunciación. El límite entre pensar algo y expresarlo es casi inexistente. Bueno, acá nos vamos a quedar un rato y esto que yo le leí es algo que hacen todos los días. Todos los días. Como le vuelvo a decir, le vamos a poner los términos conceptuales. Primero, enunciación, un proceso. Cuando hablamos de proceso, significa que hay un montón de cosas que se ponen de acuerdo en hacer su parte para tener el resultado esperado. Eso es un proceso. Un proceso, desde lo más simple a lo más complejo, necesita eso. El acuerdo de un montón de partes que trabajen bien para lograr el resultado. Le voy a dar dos ejemplos bien concretos. Primero, prender la luz. Uno va, tac, hace y se prende la luz. Para que se logre eso que se logra al toque, a nadie le sorprende eso, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Desde que el momento que yo aprieto tiene que ponerse a funcionar un montón de cosas, ¿sí? Que funcione bien la llave, el cable esté bien, el foco esté bien, ¿sí? Eso ahí en el interior, pero también tiene que estar funcionando la corriente eléctrica que viene afuera y en última instancia la represa donde se genera la corriente eléctrica. Es decir, y yo apenas hago así y se prende, ¿sí? A la velocidad de la luz que se dice que son 300.000 kilómetros en un segundo. Entonces, para lograr eso, ¿sí? Todas esas cosas se pusieron de acuerdo en funcionar bien, hacer su parte. Una sola cosa que no haga su parte o la haga mal, va a significar que el resultado, ¿sí? Sea defectuoso o directamente no haya resultado. Entonces, por ejemplo, yo tengo la llave para prender la luz. Ya está media rota, tac, 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 la aprieto y no se prende la luz. Bueno, ahí ya el proceso no funciona, ¿sí? Tengo la llave, pero el cable en una parte está media cortada, ¿sí? Entonces el foco empieza a prender, a apagarse, el resultado no es lo mismo, ¿sí? Y ni hablar si se corta la luz, obviamente el proceso ya no funciona. Y tomando otro ejemplo, un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, ¿sí? Cada jugador tiene su puesto y su función, ¿sí? Entonces, el director técnico organiza lo que tiene que hacer cada jugador, ¿sí? Y tiene que cumplir bien su parte. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor equipo de fútbol? En el cual todos sus jugadores hagan bien su parte, ¿sí? Es el mejor equipo y el que va a conseguir mejores resultados, ¿sí? Yo puedo tener al mejor jugador del mundo en mi equipo, al mejor, pero si tengo al delantero, el mejor, ¿sí? Pero mi defensa no hace bien su parte, igual es muy probable que mi equipo no obtenga buenos resultados. Eso es un proceso. Todo tiene que ponerse de acuerdo, ¿sí? En hacer su parte, hacerla bien para que el resultado sea correcto. Es lo que pasa con el cuerpo. El cuerpo está lleno de procesos, ¿sí? El hecho que yo haga esto significa un montón de cosas que se pusieron de acuerdo adentro, ¿sí? Para que yo pueda llegar a esto, que yo lo piense y haga esto, ¿sí? Y las enfermedades, justamente, tomando el contexto actual, ¿qué hacen? Empiezan a sabotear el proceso, empiezan a hacer que algunas partes no hagan bien su parte o anulan esa parte, entonces el resultado va a ser o no va a ser el deseado o directamente no va a haber. Poner en funcionamiento la lengua, ¿sí? Lengua, ¿sí? Relacionado con esto obviamente, pero lengua, como dijimos hoy, lo mismo que idioma, ¿sí? Y poner en funcionamiento la lengua significa pensar algo y expresarlo, es decir, acá algo muy importante y que recuérdelo siempre. Todos antes de hacer algo pensamos, salvo excepción, ¿sí? De los actos reflejos que seguro van a estudiar en biología o ya estudiaron.
ejemplo, un acto de reflejo es cuando yo acerco mi mano, no sé, acá la bombilla está muy caliente y, y me quema, entonces saco la mano, ¿sí? Entonces, es un acto de reflejo, es decir, no me da tiempo a decidir si saco la mano o la dejo, no, porque el acto de reflejo está preparado para que proteger mi cuerpo, ¿sí? Protegerme, que el daño sea poco, ¿sí? Entonces, es cuando me viene algo también sobre, para mi cara, automáticamente uno hace esto con la mano o cierra los ojos, es un acto de reflejo, ¿sí? Fuera de los actos de reflejo, cualquier cosa que hagamos, primero lo pensamos y después lo hacemos. No existe, por ejemplo, yo no sabía lo que te dije, yo no sabía lo que estaba haciendo, no existe eso, ¿sí? No existe, uno antes lo pensó, ¿sí? Sí, obviamente se puede equivocar, tomar la decisión incorrecta, pero que lo pensó antes, lo pensó. Entonces, la enunciación es pensar algo y expresarlo de alguna manera. Si yo solo me lo quedo en mi cabeza, no hago la enunciación, lo tengo que expresar. Y las expresiones los puedo hacer un montón de formas, con el movimiento de las manos, los gestos de mi cara, ¿sí? Ruidos que puedo hacer, un montón de formas. Pero generalmente la forma que nosotros expresamos lo que pensamos es hablando, utilizando nuestro idioma. Hoy con el tema de los celulares también se utiliza mucho lo escrito, ¿sí? Los mensajes, ¿sí? Eso es la enunciación, pensar algo y expresarlo, generalmente hablando, utilizando el idioma, ¿sí? Y ahí me dice algo muy, muy importante, que es el límite entre pensar algo y expresarlo es casi inexistente. Casi inexistente, no que no existe, casi. Entonces yo lo pienso y lo saco, o sea, no hay mucho tiempo en eso, ¿sí? Hay situaciones obvias, ¿sí? Cuando le toman una lección, cuando le toman una lección, les pregunta y ustedes piensan bien la respuesta y la expresan. Bueno, pues esas son situaciones específicas. Si no, generalmente uno, y usted lo ve en su vida cotidiana, cuando conversan con alguien, cuando le saludan a alguien, cuando le dicen la hora, lo que sea, ¿sí? Ustedes lo piensan y lo sacan, ¿sí? Ahí le doy un ejemplo este ejemplo lo doy siempre, ¿sí? Donde se grafica bien el tema de que entre pensar algo y expresarlo casi no hay límite, y que uno elige, ¿sí? Acuérdense, uno piensa, ¿sí? Y después elige cómo lo expresa, y así con toda la acción, uno piensa y después elige qué va a hacer, ¿sí? Entonces ahí le doy un ejemplo de que si uno está martillando, tac, 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 un clavo, y de golpe le erra el clavo y se da acá en el dedo, pero con toda la furia, ¿sí? El dolor de mi dedo sube automáticamente a mi cabeza en milésimas de segundo, ¿sí? Milésimas de segundo sube, ¿sí? Primero está el acto de reflejo, no, y hago esto, ¿no? Pero después sube el dolor, ¿sí? Y mi cabeza me da opciones cómo voy a expresar ese dolor. Una opción es pegar un grito de dolor. Esa es una opción. Y la otra opción es decir alguna frase que incluya malas palabras. Dos acciones. Y mi cabeza me da, ¿qué acción vos querés? ¿Esta o esta? Y ahí yo elijo, o pego un grito o digo unas cuantas malas palabras, ¿sí? ¿En cuánto tiempo hago eso? Milésima de segundo, ¿sí? Pero lo que yo quiero que les quede claro es que ustedes eligen cuál van a utilizar, eligen, pero es rapidísimo, por eso el límite es casi inexistente. Y ahí producieron la enunciación. El segundo concepto de la pragmática es el discurso, ¿sí? Que está muy relacionado con la enunciación, ¿sí? Bien, el discurso ya tiene que ver básicamente con nuestro idioma, ¿sí? Específicamente con nuestro idioma, ¿sí? Le voy a leer nuevamente la parte que está en negrita, ¿sí? Y ahí vamos trabajando sobre eso. El discurso es una estructura que se elige al momento de realizar la enunciación. Si bien ambos conceptos, enunciación y discurso, están unidos, son diferentes. Una estructura es algo ya armado, al que puedo rellenar de diferentes maneras, pero conservando las características que identifican a esa estructura de otra. Bueno, vamos a quedarnos primero estructura. Una palabra, esa palabra no es rara, ustedes si se las nombran, si ya se le viene a la mente una idea y seguro me pueden dar una definición. Pero bueno, ¿qué es una estructura? Algo que ya está armado, algo que ya existe, ¿sí? Algo que yo no invento, ya está, ¿sí?
estamos llenos de estructuras por todos lados, miramos para todos lados, ¿sí? Y hay estructuras, ¿sí? Yo, el ejemplo que doy siempre es la estructura de una casa, ¿sí? Salvo los departamentos, salvo las casas de vivienda, todas las casas son diferentes, ¿sí? Y ustedes de chicos como yo habrán hecho el dibujito de la casa, ¿sí? Y no hay ninguna casa así, ¿sí? Pero lo habrán hecho. Pero la estructura de la casa es siempre la misma. Piso, paredes, techo, puerta, ventana. Esa es la estructura. Si no tiene alguna de esas partes ya no es una casa. Supongamos, si no tiene paredes pero tiene piso y techo, y bueno, puede ser que sea un quincho, ¿sí? Si tiene paredes, piso pero no tiene techo, bueno, es una casa que no terminaron de construir, o no sé, alguna pileta con paredes altas, vaya uno a saber. Entonces la estructura es siempre la misma. Lo que sí va a cambiar es cómo yo relleno esa estructura. Entonces ustedes piensen, en sus casas, ¿sí? Que no sean viviendas, como le dije hoy, y van a ver que no son iguales, pero la estructura es la misma. Y por eso ustedes reconocen una casa de otra cosa. Y así hay estructuras por todos lados, la estructura de un ventilador, de una silla, la estructura de un celular, la estructura de cualquier animal, la estructura de cualquier planta. Y como nosotros conocemos estructuras, podemos identificar a qué pertenece, ¿sí? Cuando no identificamos algo es porque no conocemos la estructura. Entonces, por ejemplo, si bien jamás van a poder aprender, saber todos los animales que existen o que existieron, y tampoco todas las plantas que existen o existieron, ustedes tranquilamente, aunque nunca hayan visto, no sé, por ejemplo, un leopardo, cuando lo vean por primera vez, se van a dar cuenta que es un animal. Tal vez no van a saber que se llama leopardo, que es felino, lo que sea, pero sí se van a dar cuenta que es un animal, porque ustedes conocen la estructura de un animal, ¿sí? Y lo mismo una planta. Van a caminar, por ahí se encuentran con una flor que nunca vieron en su vida, pero se dan cuenta que es una planta, por la estructura que maneja, ¿sí? Entonces, la estructura está en todos lados, ¿sí? Y nosotros las vamos aprendiendo a medida que crecemos. Por eso no se inventa la estructura. Lo que sí se hace es rellenarla de diferente manera, ¿sí? Di el ejemplo de la casa. Pero de cualquier cosa, yo tengo una... ¿cómo es? Vamos a tomar una pelota de fútbol. La pelota de fútbol siempre va a ser esférica, ¿sí? Pero esa es la estructura, pero puede ser cuero, puede ser de goma, puede tener colores de un equipo, colores de otro, puede ser que no tenga colores, etcétera. Pero la pelota siempre va a ser la misma estructura, ¿sí? A él le resalta que enunciación y discurso están relacionados, pero son diferentes. Tengan bien en cuenta eso, ¿sí? Y bueno, lo que decía después, se puede rellenar de diferentes formas, pero siempre conservando las características que identifican la estructura de otra, ¿sí? Si yo la cambio totalmente, y bueno, ya paso a otra cosa, ¿sí? Bien, ahí le doy el ejemplo de la casa, sí. Y ahí vamos otra vez a lo que resalta en negrita. De esta forma, cuando vamos a expresar algo, es decir, realizar la enunciación, elegimos qué discurso utilizaremos de acuerdo a la situación. Lo que decía, uno piensa, ¿sí? Va a expresar lo que piensa y mi cerebro me da un montón de opciones. ¿Qué es lo que me está dando? Un montón de discurso, es decir, un montón de estructuras ya armadas para que yo simplemente lo que haga es rellene esa estructura y lo exprese, ¿sí? Y ahí le doy el ejemplo del saludo, ¿sí? Ocupo mucho este ejemplo. Cuando el saludo, hay un montón de fórmulas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Che, tanto tiempo. Mirá quién anda acá. Un montón de formas para saludar, ¿sí? El gesto también, parte de la enunciación. ¿Qué pasa? Yo voy caminando, viene alguien, ¿sí? Y me dice, hola, ¿sí? Entonces mi cerebro me saludó. Tengo que responderle, tengo que pensar algo y expresar la enunciación. Entonces en mi cabeza aparece la estructura del saludo. Y ahí yo elijo esa estructura y la relleno a mi manera. Entonces a ese saludo, hola, yo le puedo responder, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Che, tanto tiempo, mira dónde nos cruzamos. Un montón de formas, pero todo siguiendo la estructura del saludo, ¿sí? Entonces, ahí le doy el ejemplo. Si alguien me dice, hola, ¿qué tal? Y yo le respondo, son las 5 de la tarde, ¿qué pasa? El otro se va a quedar como, ¿qué le pasa a este? ¿Está loco? ¿Por qué? Porque yo elegí otra estructura, ¿sí? La de la hora, y no es esa la que tiene que ver con la situación que me está saludando. Entonces,
eso es el discurso. Nosotros tenemos que expresar algo en una determinada situación, entonces mi cerebro me ofrece todas las estructuras que yo me conozco, elijo la adecuada, ¿sí? Y la relleno de alguna manera. Y eso hago en mi vida cotidiana todo el tiempo, ¿sí? Cuando yo necesito algo, ¿sí? Que no lo tengo y lo tiene el otro, si vamos, plata por ejemplo, ¿sí? Quiero comprarme determinada cosa, no tengo plata, voy y le pido a mi mamá o a mi papá, ¿sí? Entonces, yo no tengo la plata, tengo que conseguir que me den la plata. Entonces voy, ¿qué estructura voy a elegir? La del pedido, ¿sí? Y sabemos que la del pedido, la estructura del pedido es siempre de manera amable, pidiendo por favor y preguntando, ¿sí? No exigiendo. Entonces yo voy a mamá, papá, ¿será que me puedes dar 50 pesos para comprarme una virome que necesito? ¿Sí? En esa forma lo veo. Obviamente esperando que me digan, sí, toma, anda a comprar, ¿sí? Esa es la estructura. Ahora, y, y como es que yo estoy pidiendo y yo necesito, tengo que utilizar esa estructura. Ahora, yo necesito plata. Voy y le digo, che, dame plata que necesito comprar, dame. Lo más seguro es que no me van a dar, porque ahí yo estoy utilizando, ¿sí? Una estructura que no es acorde a la situación, a lo que yo quiero lograr. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, constantemente al expresar algo, ¿sí? Pensamos, ¿sí? Y antes de producir la enunciación, es decir, expresarlo, elijo qué estructura voy a utilizar, ¿sí? Y según la situación en que yo esté, voy a elegir la estructura correcta o la que yo considere correcta, ¿sí? No podemos equivocar, eso sí, ¿sí? Porque al darme opciones, cuando uno elige se puede equivocar, eso sí puede pasar, pero la idea es equivocarse lo menos posible, esa es la idea, ¿no? Le doy un ejemplo que a mí me pasa varias veces dando clases. Un alumno, eh, supongamos un alumno está molestando constantemente en clase, no me deja dar la clase, entonces ¿qué hago? Estructura de reto. Y elijo la estructura de reto y busco las palabras para hacer mi reto, cambio mi tono de voz y lo reto. ¿Está? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el chico, puede pasar que ocupo la estructura de reto y le reto a alguien que no estaba haciendo nada. ¿Sí? Y ahí me equivoqué. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar. Pero lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que cada vez que ustedes van a expresar algo, que van a comunicar algo, hay una estructura ya armada. No van a inventar nada. Lo único que van a hacer ustedes es elegir la estructura correcta y rellenarla de diferentes formas, ¿sí? De la forma que ustedes consideren más apropiada. ¿Tá? Bueno, eso por hoy, para este video y estos temas. Después más adelante estaremos subiendo con la segunda parte de la pragmática. Saludos y estamos en contacto.